Bien, y el inicio del toque de queda de la noche del domingo, el lunes va a comenzar a las 2 de la mañana, esto para facilitar el conteo de votos a propósito de las elecciones de este 15 y 16 de mayo, pero se amplía ahora el debate respecto al toque de queda, se va a evaluar después de las elecciones, decía ayer el ministro de Salud, y para conversar de todos estos temas tomamos contacto a esta hora con Patricio Mesa, presidente subrogante del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Precia. Muchas gracias por la invitación en este momento tan importante que va a vivir nuestro país. Exacto. Bueno, ¿cómo está viendo primero el Colegio Médico este proceso eleccionario de este fin de semana, de 2 días por lo demás, histórico y con tantas votaciones, esas jornadas? Bueno, nosotros frente a esta decisión de realizar las elecciones el próximo fin de semana, lo que nosotros queremos fomentar que esto sea un proceso eleccionario que sea con participación masiva y con altos niveles de seguridad para evitar que los que vayamos a votar nos podamos contagiar. Ese es el objetivo en el cual el Colegio Médico está empeñado y quiere colaborar en todo lo que sea necesario para lograr ambos objetivos. La comparación que hacían ayer las autoridades, doctor, respecto al escenario que se vivía en octubre del año pasado, decían que estábamos mejor sumando además el proceso de vacunación. ¿Están de acuerdo? En eso el otro día nosotros comentábamos que pueden haber elementos los cuales uno puede fijarse, que pueden demostrar que estamos mejor como para hacer las elecciones y otros que los que podríamos estar peor. Lo importante es que está definida la fecha para hacer las elecciones y son este sábado y este domingo. Por lo tanto, la preocupación que debemos tomar todos es qué medidas adoptar para que este sea un proceso eleccionario ejemplar, masivo y con mucha seguridad y que no se transforme en foco de contagio. Y ese es nuestro esfuerzo y por eso el llamado que hacemos a la comunidad a que participen, pero que por sobre todo participen tomando todas las medidas de precaución que ya hemos dicho de forma reiterada. El uso adecuado y permanente de la mascarilla es fundamental, la distancia física, siempre esperar y tratar de estar en lugares muy bien ventilados, evitar las aglomeraciones, llevar su lápiz, por supuesto. Y otro consejo que queremos insistir sobre todo a los comandos de los candidatos a los distintos cargos que están postulando, que no existan celebraciones, porque probablemente muchos de los potenciales riesgos de contagio se podrían dar en los momentos de pasar las penas o de celebrar. Por lo tanto, un llamado a la seriedad, a la sobriedad en este sentido, para que esta elección, que ojalá sea muy exitosa, muy participativa, no se vea opacada por situaciones que se transformen en riesgos sanitarios para la comunidad. Ahora, desde algunos sectores han dicho, sobre todo para realizar estas elecciones y que no se volviesen a aplazar, es más seguro ir a votar, dicen, que ir a un mall o estar en otro tipo de eventos. Eso ustedes lo comparten, me imagino, como Colegio Médico. O sea, de todas maneras, el ir a votar probablemente no es más riesgoso que andar en metro. Por ejemplo, que ir a un mall, que hemos visto gran aglomeración de personas. Por lo tanto, no hay duda, y ese es el llamado que hacemos a la comunidad. Participen con las medidas de seguridad que hemos comentado. Eso significa que se puede ir sin ningún riesgo. Por lo tanto, y volvemos a insistir, ahora, la decisión está tomada, totalmente tomada, por lo tanto no nos cabe más que participar y ver cómo implementamos esto. Una cosa importante también es que nos documentemos el formato del voto en el cual cada uno de nosotros tiene que votar en su correspondiente mesa, de tal modo que uno pueda en forma muy dirigida llegar, identificar a su candidato y ocupar el menor tiempo posible en marcar las elecciones que uno estima conveniente. Eso también es otro consejo que hacemos y ojalá podamos difundir ampliamente cómo son las características de los distintos votos para que, sobre todo las personas que tengan más dificultades de visión, puedan con mayor facilidad elegir su candidato. Exacto, para estar menos rato o evitar las mismas aglomeraciones, hacer de esto mucho más fluida el proceso. Bueno, hablábamos del toque de queda, doctor. ¿En qué efectos sanitarios ya tiene a estas alturas, más de un año implementada esta medida que en algún minuto se aplicó por la pandemia? Bueno, el toque de queda es algo que se está revisando y creemos que es súper importante revisar, puesto que cada vez más, después de tantos meses, más de un año, como tú decías, de estar en cuarentena y en estado de pandemia, tenemos que ir tomando medidas que las podamos implementar con el rango de seguridad que permita que estas medidas nos acerquen de a poco a los rangos de una vida lo más normal posible en tiempos de pandemia.
Por lo tanto, nosotros creemos que es muy útil que se revise los impactos que pudiese tener este toque de queda y las medidas que se deberían adoptar para que, si se elimina o se acorta el toque de queda, esto no se transforme en riesgos innecesarios para la comunidad. Y en esto, cada uno de nosotros, como integrantes de la comunidad, tenemos nuestra responsabilidad de no hacer mal uso de esta facultad que a lo mejor se va a extender, se va a cortar el toque de queda, para que no tengamos que retroceder más adelante y tener que volver a impulsar medidas que son mucho más restrictivas. Nuestra salud mental requiere que busquemos nuevos espacios, nuevas formas de poder vivir esta pandemia, pero con la seguridad que amerita la situación sanitaria que tenemos en este momento. Pero como colegio médico, doctor, ¿cómo o qué medidas le parecerían las más razonables? No eliminarlo, ¿no? O acortarlo, ¿por dónde iría? Sabiendo que una apertura quizás muy brusca también podría tener sus efectos. Sí, lo que pasa, la idea es que todo, probablemente una de las estrategias es que todo sea gradual, ir aumentándolo de a poco y viendo cómo son los efectos. Pero además de eso, si uno va a liberalizar, por ejemplo, el toque de queda, no liberalizar otras estrategias al mismo tiempo, porque si uno libera varios factores, varias variables en forma simultánea, puede que tengamos el riesgo, que a lo mejor fue el error que cometimos cuando salimos de la segunda ola, de la primera y segunda ola, que liberalizamos varias variables al mismo tiempo y eso se tradujo en que tuvimos que volver a confinarnos. La idea es que esto sea muy paulatino y tomando todos los resguardos, no liberalizando todas las medidas en forma simultánea, sino que una a una, para que de tal modo que cada paso que vayamos dando sea un paso sólido y no tengamos que retroceder luego de unos días de implementar esta medida. Bueno, lo que pasó en España, por ejemplo, que se liberó todo y la gente empezó a salir a celebrar precisamente la apertura. Eso, desde ese punto de vista, con nuestras propias costumbres, con la libertad de hacerlo, ¿qué efectos sanitarios cree usted que podría traer una apertura mayor? O sea, lo que vimos en España es algo tremendamente preocupante y lamentable además, porque tenemos que entender que la pandemia no se acaba por decreto un día. La pandemia es una constante y que obviamente en algún momento se tienen que relajar algunas medidas, pero no debemos hacer mal uso de la relajación, del relajamiento de esas medidas. Si en algún momento se suspende el toque de queda, no hay por qué salir a celebrarlo. Hay que hacer uso de estos tiempos nuevos que vamos a poder estar en la calle, pero en ningún caso aglomerarse, dejar de usar las mascarillas, puesto que estamos en plena pandemia y esta pandemia, así como otras que podrían llegar más adelante, nos podrían acompañar durante mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con una situación de riesgo de pandemia. Por lo tanto, celebraciones como la que vimos en España son totalmente innecesarias y de mucho riesgo. La experiencia, tanto en Chile como en países europeos, demostró que cuando nos relajamos absolutamente y que tratamos de convencernos de que ya hemos superado la pandemia, ese error ha significado, primero, muchas muertes, mucha gente hospitalizada y que se tengan que retroceder en muchos espacios de libertad que se habían otorgado a la comunidad. Ahora, en este año, o desde que comenzó la pandemia, con esta medida de toque de queda, doctor, ¿cree usted que ha tenido el efecto esperado, sanitariamente hablando, por cierto? Yo no sé si hay algún estudio que demuestre específicamente en forma aislada el impacto en la pandemia del toque de queda. Si no, lo desconozco. Pero habría que hacer una evaluación seria justamente cuál es el nivel de impacto, por un lado, de la pandemia, cuál es el nivel de impacto en la salud mental, cuál es el nivel de impacto que tiene en la calidad de vida de las familias, para ver la conveniencia o no de poder mantener en el tiempo esta medida. Son cosas que hay que ir evaluando. Sabemos que en pandemia hemos tenido que ir aprendiendo muchas cosas. Yo creo que es el momento ya, en forma muy seria, hacer un análisis de la conveniencia o no de mantener este toque de queda, cuántas horas al día y durante cuánto tiempo más, y qué medidas en forma paralela debemos asumir justamente para que esta eventual relajación de los toques de queda no se transformen en un riesgo innecesario desde el punto de vista sanitario. Doctor, para terminar, ¿cuál es la postura del Colegio Médico, o usted como presidente subrogante, del sumario que se le abrió a Isquia Siches por los dichos que dio en una entrevista contra autoridades de gobierno, o cómo se refirió a las autoridades de gobierno?
Bueno, en eso la postura oficial de la Mesa Directiva Nacional del Colegio Médico es que esto ya está radicado en este momento en el Tribunal de Ética, que es una instancia absolutamente autónoma al interior del Colegio Médico. Por lo tanto, creemos que es absolutamente inconveniente pronunciarnos en uno u otro sentido con respecto a esto. Nosotros, una vez que el Tribunal de Ética emita su fallo correspondiente, nosotros opinaremos. En este momento creemos que es una situación que se tiene que discutir exclusivamente al interior de este tribunal. Doctor, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias, Grecia, y una invitación a todos a participar masivamente, pero con toda la seguridad del mundo. Estamos en plena pandemia, pero tenemos que demostrar que a lo mejor podemos votar, podemos participar sin correr riesgo de infectarnos. Así que tengan Así muy es. buen día. Gracias, doctor. Buenos días.